Muchas gracias. Quiero dejar con ustedes a Patricio Rodríguez, que es un compañero de ruta de las mismas pasiones y que nos va a ayudar a develar el mapa donde estamos. El entender que tener información es para iluminar la ruta, no es para quedarnos pegados en el dato, es para iluminar la ruta que nos va a permitir llegar donde queremos llegar. Patricio es ingeniero, como ya lo presentaron, pero yo, más que ingeniero, yo diría que es de esas personas que entendió que había otros modelos distintos a las miguitas de Hansel y Gretel para llegar a donde uno quería llegar. Y que se ha dedicado toda su vida a hacer de ese conocimiento sofisticado, ¿no?, una oportunidad para llevar con ese conocimiento y esos datos a las personas que toman decisiones todos los días, como son ustedes. Así que gracias y bienvenido. Muchas gracias, Paulina. ¿Se escucha? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación de la Fundación Magisterio de la Araucanía y sobre todo a todos ustedes que están aquí interesados en cómo podemos aprender a utilizar los datos para gestionar el cambio. Yo diría que lo más importante que queremos hacer a través de esto es no pegarnos, como dice en este caso Paulina, con la metodología, sino el fin último. Y el fin último en este caso es que nuestros niñas y jóvenes puedan tener una educación de calidad. Y por eso les quiero contar un poco qué son los datos y para qué nos sirven los datos. Entonces, ¿qué son los datos? Bueno, es una medición que se obtiene en un momento dado, que puede o no variar en el tiempo, y la representamos de una forma específica. Por ejemplo, la asistencia de un estudiante en un día, que puede ser presente o ausente, o la nota que se sacó en una evaluación, por ejemplo, un 5,6. Y queremos almacenarle una representación computacional, porque uno podría anotarlo en un libro de clase, ¿se dan cuenta? Podría anotarlo en un papel, pero eso nos dificulta poder después trabajar esa información y por lo tanto sacar conclusiones a partir de ella. Pero solo registrar, es un ejercicio vano si no le sacamos provecho. Imagínense que yo tengo cada uno de esos legos que están ahí fuera un dato y los tuviéramos desparramados en la pieza. A lo mejor ustedes sufren como papás eso en su casa, ¿no es cierto?, que pesan un lego y les duele mucho. Pero si solamente registramos los datos, es un ejercicio vano y necesitamos organizarlos, necesitamos estructurarlos, necesitamos representarlo en forma visual. ¿Para qué? Para contar una historia. ¿Y esta historia de quién es? Esta historia es de ustedes, para saber dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Y por lo tanto, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos gestionar la mejora en distintas dimensiones que a lo mejor en este momento no vemos. Y por lo tanto, queremos gestionar esos procesos de enseñanza y aprendizaje y la de la organización en general. Ustedes, como saben, especialmente la gente que administra estos los establecimientos, puede saber que la gestión puede llegar a ser muy compleja. Y necesito información de repente para tomar decisiones, para hacer funcionar todo esto. La logística que requiere es el piso, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan hacer, por decirlo así, su trabajo de gestión pedagógica en el aula. Y gestionar significa administrar la evolución del progreso en distintos niveles y horizontes de tiempo. Entonces, ¿cómo podemos usar estos datos? Imagínense ustedes quieren ir a algún lugar y el lugar donde quieran ir, ustedes tienen que crearlo. No es que diga yo le llamo a la mañana, yo evidentemente cuando venimos para acá dije voy a ir a Temuco, ¿no es cierto? Pero esa realidad, el querer, donde ustedes quieren ir, tienen que construirlo. Ustedes tienen que definir a dónde quieren llegar. Y para llegar a ese camino, ustedes tienen que saber dónde están. Entonces, si tenemos esta metáfora del barquito, vamos a preguntarle al satélite, ¿dónde estamos? Le preguntamos al satélite dónde estamos y el satélite le dice, usted está acá. Entonces usted dice, ¿sabes qué? No me gusta donde estoy acá, me quiero mover. Y para moverme tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que prender el motor si el barquito tiene motor. Tengo que alinear las velas para hacer que el viento me lleve la dirección que yo quiero. Significa que la organización, los marineros que están dentro de ese bote, se tienen que organizar y hacer cosas. Tenemos que generar un plan. El dato nos dice el aquí y el ahora, pero tenemos que gestionar un plan que nos permita llegar a puerto.
Y fíjense, nos vamos a ir moviendo y cada vez vamos a ir preguntando más dónde estamos. Vamos nuevamente ejecutamos este plan, vamos a ver si llegamos donde queremos estar y vamos a ir, ojalá, aproximándonos cada vez más al lugar que queremos llegar. Pero no necesariamente vamos a llegar o puede este proceso tener éxito a la primera vez. Y siempre tenemos que, en este proceso, mejor hacernos 3 preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar y cuándo? Porque el cambio y la mejora puede ser lento, pero hay prisas. Nuestros niños no pueden esperar. Entonces no podemos tomarnos todo el tiempo del mundo para hacer eso. Y eso significa que tenemos que generar planes e invertir recursos para hacer eso. La velocidad con que queramos avanzar va a depender de esos recursos. Y siempre tenemos que preguntarnos, ¿esto va según el plan? Porque podemos, ¿no?, estar llegando y alcanzando los resultados que queremos lograr. Por lo tanto, es súper importante que cuando trabajemos esta navegación, veamos que el tiempo es algo que es importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros vamos a estar midiendo en distintos instantes de tiempo cómo estamos. Pero, como les mencionaba anteriormente, a lo mejor no estoy llegando cuando quería llegar. Eso significa que el plan que hice, los marineros a lo mejor no lograron llegar a hacer las cosas que se tenían que hacer, o también aparecieron cosas que no estábamos viendo. Aparecen unos roqueríos en medio del mar que no habíamos visto, aparecen imponderables. Imagínense la pandemia, nadie estaba esperando que ocurriera eso y ese fue por decirlo así, esa especie de huracán que nos ocurrió y que en este momento dado nos desordenó todo lo que nosotros teníamos planificado. Entonces, ese dónde estamos, dónde queremos estar y cuándo, y si salió todo según lo planeado, es un ciclo. Es un ciclo que tenemos que estar repitiendo constantemente. Tenemos que estarle preguntando al satélite, oiga, ¿dónde estoy? Pero a veces no nos basta saber dónde estoy. Necesito saber una foto del estado del clima que me diga, oiga, ¿sabe qué? Aquí hay unos nubarrones que a lo mejor necesito adelantarme a ese tema. Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos es ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos estar y cuándo? Y todo salió como estaba planeado, la tenemos que hacer a distintos niveles. Un nivel puede ser la sala de clase o el establecimiento, ese es el nivel micro. Otra puede ser un conjunto de establecimientos, un territorio. La fundación de ustedes puede preguntarse a sí misma, ¿cómo estamos? Y ese es el nivel meso. Y como país, y ustedes son una inspiración con lo que hacen para todo el país, en el nivel macro podemos también preguntarnos cómo vamos. Y este tiempo puede ser semanas o meses. Yo quiero que una práctica pedagógica me permita cambiar lo que estoy haciendo ahora en la sala de clase. Puede ser en años, y si uno lo piensa en un pensamiento estratégico, puede ser en décadas. Entonces, muchas veces ustedes están en el operativo, oye, tengo que resolver el problema de cómo hacer la prueba de algo. Pero a veces también uno tiene, y eso nuestro directorio lo va viendo, tiene que proyectarse en algunos años en el futuro, y por eso aquí tenemos un plan estratégico que lleva hasta el 2027, y a veces en décadas. Esta fundación ha logrado perpetuarse en muchas décadas, y espero que así continúe. Y los datos nos pueden ayudar también a lograr ese proceso, la sustentabilidad. Podemos lograr a través de eso el desarrollo estratégico de nuestra organización. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos estar y cuándo? Y si todo salió de acuerdo al plan, está relacionado con esos niveles de unidades y de tiempo, pero adicionalmente está cruzado por otras 2 preguntas. ¿Qué no se puede cambiar y qué nos afecta? Nuestros niños tienen cierto capital sociocultural, vienen de alguna cierta forma. ¿Qué otros fenómenos emergen que les estaba comentando? De repente aparece una pandemia y nos cambia todos los planes y tenemos que ser adaptativos. Y el hacer adaptativos es, miremos los datos, lo que está pasando y cómo, en este caso, a lo mejor en esta tormenta podemos bajar las velas y aguantar, que fue, ¿no es cierto?, la pandemia. Pero ahora que pasó la pandemia, que pasaron los vientos, tenemos que en el fondo izar las velas, ¿no es cierto?, y aprovechar las oportunidades que nos dan en este caso, saber dónde estamos y que aguantamos y que ahora podemos retomar el rumbo de lo que estábamos haciendo. Entonces, si queremos construir el dónde estamos, tenemos que hacernos preguntas. Y voy a hacer con algo muy simple. Y probablemente a lo mejor ustedes se van a aburrir porque todo el día vamos a hablar a lo mejor del CIMSE. ¿Ah? Entonces, uno podría preguntarse, bueno, está el puntaje, el CIMSE,
pero quiero hacerme la pregunta estratégica porque nosotros queremos hablar o queremos utilizar estos instrumentos. ¿Para qué? Para hablar de, por ejemplo, equidad. Yo lo que quisiera pensar es, ¿yo tengo brechas de equidad en mi establecimiento, en mi fundación, en mi región, en mi país? ¿Cómo puedo saber dónde existen estas brechas y cómo puedo cerrarlas? Entonces, ¿cómo está la calidad y la equidad en mis territorios? ¿Dónde? Ministerio de Educación, no sé si está por acá. ¿Dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo apoyar? Porque ¿cómo puedo hacer que este desarrollo sea equitativo? Y uno puede tomar distintos datos, no lo voy a aburrir, pero están fuentes de información de los datos abiertos, está la información que publica la Agencia de Calidad y que busca de alguna forma que el sistema educativo sepa lo que está ocurriendo. Y si miramos el CINCE podemos ver muchas cosas. Tenemos asignaturas y niveles, por ejemplo, cuarto básico y segundo medio, que son las pruebas que se toman todos los años, y obviamente en lectura y matemática, que básicamente es como la rama principal de las cosas que queremos estar siempre monitoreando. Y tenemos dos tipos de resultados. El puntaje, que a veces no nos dice mucho, pero sí es importante el nivel de logro. ¿Por qué es importante el nivel de logro? Porque son los mínimos aprendizajes que nuestros niños deben obtener. Y por lo tanto, en esos estándares de desarrollo y aprendizaje, podemos tener 3 niveles que son insuficientes, elementales y adecuados, y nosotros quisiéramos que todos nuestros niños tuvieran ese nivel adecuado. O sea, que no hubiera ningún niño que en el colegio no tuviera un nivel adecuado, pero lamentablemente no sucede así. Y esas brechas existen, y por lo tanto uno quisiera trabajar para cerrar esas brechas. Y aquí les voy a contar un poquito cómo vamos a representar los resultados que vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, uno puede mirar si hay diferencia en las asignaturas, si hay algún tipo de heterogeneidad territorial, es decir, si es que hay algunos territorios que de alguna forma tienen mejores resultados que otros o tienen distintas brechas que otros. La evolución en el tiempo, ¿se acuerdan? Es muy importante proyectarnos en el futuro. ¿Vamos mejorando? ¿Cómo nos está yendo? Y cuarto, a distintos niveles y categorías. Uno puede pensar en las unidades, que son las personas, los establecimientos, o la dependencia administrativa. Es sumamente importante entender cuáles son las diferencias administrativas, y muchas veces uno tiene que decir, oye, a esto le está yendo bien, a esto le está yendo mal. ¿Cómo soy equitativo también en esa dependencia administrativa? Y tipos. Rural y urbano, no es distinto. Es distinto el contexto de una escuela rural y urbana. Una escuela rural multigrado es muy diferente a un contexto urbano, y por lo tanto tenemos que entender también a la luz de los contextos cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Y aquí yo le quiero mostrar 2 o 3 mecanismos o dispositivos, artefactos con los cuales podemos ver estos resultados. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí el porcentaje de estudiantes que están en el nivel de lectura adecuado y en matemáticas. Esto nos da un mapita. Entonces, este colegio se ubica en un cierto porcentaje de lectura, de logro de lectura, y en un cierto porcentaje de logro de matemáticas. Y vamos a ir viendo también cómo en lectura los niños se distribuyen en los niveles de insuficiente, elemental y adecuado, en lectura, que es ese color morado, y en matemáticas, que es el color rosado. Uno puede ver esta evolución en el tiempo de cómo es el porcentaje de niños que están en el nivel insuficiente, el nivel elemental, el nivel adecuado, y puede ver en este gráfico de líneas las brechas en el tiempo. En este caso, el promedio de puntaje de los hombres o el promedio de puntaje de las mujeres. Entonces, antes de navegar y hacer el análisis en profundidad de lo que voy a mostrar muy sumeramente, es aprendamos a mirar los datos, aprendamos a ver cómo estos artefactos nos ayudan a entender lo que está pasando. Y aquí vamos a ir a los datos. Era muy simpático esta señora hasta que empezó a mostrar estas cosas. Aquí voy a mostrar los resultados de la Araucanía en general, así que no se asusten, no van a decir, no voy a sacar el ejemplo del colegio. Me parece muy mala idea, ¿no es cierto?, que lo inviten, ¿no es cierto?, y empezar a la gente a sacarla al pizarrón. Entonces, fíjense, estos son los colegios particulares subvencionados de la Araucanía. ¿Y qué vemos aquí? El estándar de lectura adecuado y el estándar de matemática adecuado. ¿Dónde está lo mejor
o lo que debiéramos aspirar es acá. Uno nos gustaría que todos nuestros niños y niñas jóvenes tuvieran un 100% adecuado, pero no ocurre así. Pero aquí hay escuelas que se están acercando a esto. Entonces, uno tiene dos opciones, ve el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y si uno se fija ahí, hay oportunidades de aprendizaje de saber lo que están haciendo estos establecimientos. Entonces, imagínense si estos fueran los datos de ustedes, de la Fundación Magisterio de la Araucanía. Ustedes podrían decir, ¿qué está haciendo este colegio que le va tan bien en lectura y en matemática? ¿Cómo puedo aprender de lo que están haciendo los profesores en la sala de clases? Lo estoy viendo a nivel macro, no estoy viendo el nivel del átomo del estudiante, pero estoy viendo el nivel de, en este caso, la escuela. Y puedo aprender de estas escuelas. Pero por otro lado, decir, como en el fondo lo dice la filosofía cristiana, en este caso, es ¿cómo yo ayudo al más débil? Y los más débiles están acá, ¿no? ¿Cómo yo apoyo a estos establecimientos para llegar a mejores resultados? ¿Sí? Entonces, ese dato nos guía, porque nos permite ver cosas que si no utilizamos estas técnicas de analítica, son invisibles. Fíjense en cómo están distribuidos los niños. En lectura son los moraditos y en rosado tenemos matemáticas. Tenemos en la región un desafío importante porque básicamente un tercio de nuestros niños, casi el 40% de nuestros niños en matemáticas, ¿no es cierto?, están en el estándar insuficiente y esos resultados son mejores en lectura, donde el 43% de nuestros niños alcanzan esos resultados. Entonces, hay algo como que le estamos dando harta relevancia a la lectura y las matemáticas quedan ahí un poquito más atrás. Entonces, es cómo balanceamos los esfuerzos entre estas dos grandes asignaturas que son las bases, ¿cierto?, de lo que nuestros niños van a construir en su aprendizaje en el futuro. Esto es cuarto básico. El año 2023 eliminé las escuelas rurales simplemente para que los datos fueran representados, estadísticamente representativos. Y en el fondo no aparecieran cosas que nos pudieran hacer ruido. Y fíjense esos porcentajes, este 22%, ese 22% que está acá, y ese 43%, este 43% que está acá. Entonces así estamos leyendo los datos. Brechas, les hablé de brechas entre hombres y mujeres. ¿Qué vemos en este gráfico? Fíjense cómo va en lectura. Hay menos mujeres en insuficiente en lectura y hay más mujeres en insuficiente en matemáticas. Eso significa que hay una brecha ahí. A las mujeres le va a estar yendo en la región de la Araucanía y en general en el país mejor en lectura y peor en matemáticas. Entonces, eso no puede ser. Tiene que haber un aprendizaje equitativo en nuestros estudiantes. La equidad es algo importante y algo que tenemos que aspirar como sistema educativo. Eso era el CIMSE de cuarto básico. Y fíjense cómo ha evolucionado en el tiempo en lectura. El azul es adecuado. Eso significa que ha ido manteniéndose más o menos constante en el tiempo. Entonces el desafío es, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos? Y en el fondo esta línea negra, que son los insuficientes, van mejorando en el tiempo. Matemática tenemos lo mismo, ¿no es cierto? En la pandemia no ocurrió, después de la pandemia, que aumentaron los niños que están en insuficiente, pero hemos remontado, ¿no es cierto? Pero todavía no volvemos a los niveles de la pandemia. Entonces, estamos subiendo lo adecuado, pero todavía tenemos que esforzarnos más, todavía tenemos que hacer un mayor esfuerzo para lograr que todos nuestros niños lleguen a esos niveles. Y la brecha de género, el puntaje lo muestra. ¿Se fijan? Lo que les mostré antes en la distribución entre niveles de aprendizaje, ustedes ven que el cafecito, que es el femenino, ¿no es cierto?, está siempre por sobre el masculino en lectura, y en matemática estábamos luchando veníamos, ¿no es cierto?, acortando la brecha, y nos aparece la pandemia y se nos cae lo que son los logros de aprendizaje en las mujeres aquí en la región de la Araucanía. Se abre una brecha que estamos tratando de cerrar, pero tenemos que trabajar en eso. Muchas cosas pueden haber pasado en la pandemia que han afectado a la niña en este caso, y es algo que tenemos que tener ojo para el futuro. Esto es cuarto básico, todavía podemos hacer cosas, pero también están los resultados del CIMSE segundo medio. ¿Y quién nos dice los resultados del CIMSE segundo medio?
Fíjense nuevamente el tema de cómo se alcanzan los logros en lectura y matemática. Esta es la escuela, o en este caso el liceo, que nos gustaría tratar de aprender de él. Y aquí tenemos muchos establecimientos en los cuales tenemos que apoyar. Y ojo, lo urgente que aquí tenemos estudiantes que están en segundo medio, nos queda poco tiempo. Entonces, ¿se acuerdan con el horizonte de tiempos? Tenemos que tener un carácter de urgencia de cómo podemos cerrar las brechas en estos niños. ¿Se fijan? No es como en cuarto básico donde ya todavía tenemos tiempo, pero en segundo medio ya están a 2 años que salgan, ¿se dan cuenta? Entonces es súper importante que de alguna forma distribuyamos nuestros planes como para ayudar a estos estudiantes. Les voy a mostrar brevemente las brechas. Fíjense lo dramático, el insuficiente en matemática y en lectura. Más del 50% de nuestros niños están insuficientes en segundo medio. Les quedan 2 años para salir de la escuela. Y adecuados estamos recién en un 17%. Entonces es urgente. Estos datos nos permiten decir dónde de alguna forma, si lo hablamos en una analogía médica, dónde están los dolores, dónde están la necesidad de ir interviniendo. ¿Se fijan? No todos los problemas son iguales y tenemos que priorizar. ¿Dónde priorizamos? Y para eso tenemos que sacar la foto. Nuevamente, las brechas, ¿no es cierto?, en lectura y matemáticas, hombres y mujeres. Nuevamente vemos esa brecha, en este caso lectura. Parecen al revés de lo que están en el caso de... no, estoy bien, insuficiente, ¿no es cierto? Tenemos menos mujeres insuficientes en lectura y matemática, tenemos más mujeres que los hombres y dentro de todos los niveles son bajos. ¿Cómo ha ido en el tiempo esto? Brevemente, siempre tenemos el problema que los insuficientes son la mayoría, en matemática también, y esa brecha, ¿no es cierto?, es súper grande y nuevamente en la pandemia en matemática estamos ahí luchando para cerrarla, pero nuevamente la pandemia nos baja todos los niveles de aprendizaje por una parte y además se genera esa brecha. Y la pregunta con la cual quiero cerrar es cómo también nos podemos adelantar a los fenómenos emergentes. No todo es por decirlo así, lo urgente o lo operacional, sino es cómo nos adelantamos de alguna forma al futuro o podemos pensar en el futuro a partir de los datos. Y les voy a contar 2 cosas que estoy haciendo. Bueno, ¿qué pasa con esas tormentas que se están formando? ¿Cómo podemos sacar fotos y ver la formación de esas tormentas que están apareciendo? Entonces, fíjense, la primera es la ocupación de los establecimientos. Ustedes tienen cupos que ofrecen a sus niños, ¿no es cierto? Y a veces ocurre que no se llenan esos cupos. Entonces uno puede estar pensando, ¿qué le está pasando? ¿Qué está pasando con nuestros niños que no logro llenar los cupos? Fíjense cómo iban los cupos en la región de la Araucanía. En el caso del particular subvencionado, tenemos casi un 80% en los últimos 4 años. Pero entre comunas es bien disparo. Ese promedio es general, pero tenemos comunas que son súper bajitas en básica, casi el 10%, y otras en media. De alguna forma, lo que uno puede estar mirando aquí, que hay un fenómeno demográfico que está apareciendo, que cada vez tenemos menos niños. Y si uno analiza las cohortes en relación a los nacimientos, fíjense, estos eran los niños de que el 2011 entraban a estudiar en primero básico. Eran de aproximadamente un poquito más de 240.000. Pero fíjense, la cohorte del 2027, los niños que van a entrar en primero básico el 2027 van a ser menos de 180.000 niños. Hay menos niños. Y de alguna forma como país es un fenómeno en el cual nos vamos a tener que adaptar, ¿sí? Entonces los nubarrones que se nos están apareciendo tienen que ver con ese tipo de cosas, con la demografía, por una parte. Y por otra parte es el acceso a calidad de la educación. Este es una representación espacial de cómo es el acceso, solamente pensando en cómo los niños en función de su potencial de desplazamiento es, oye, ¿cuánto estoy dispuesto yo a caminar o a tomar transporte público para llegar a donde estoy? Resulta de que si nosotros vemos esto en enseñanza media y en enseñanza básica, y esto es un ejemplo en Gran Concepción, vemos que hay ciertos lugares donde es más accesible llegar, hay más vacantes disponibles, por decirlo. Los lugares que están en verde
son lugares donde hay más vacantes. Pero eso simplemente es acceso. No tiene incorporada alguna relación de la calidad. Y una cosa es que si mezclamos el acceso con la calidad, estamos hablando de verdaderas oportunidades de desarrollo educativo en los territorios. ¿Se dan cuenta? Si yo vivo en un territorio donde es un desierto, por decirlo así, de calidad, estoy condenando de alguna forma las oportunidades que van a tener en el futuro nuestros niños. Y por lo tanto es muy importante que no solamente miremos el tema del mejoramiento a nivel de la escuela, sino además cómo se mejoran las escuelas y los establecimientos a nivel del territorio, para ofrecer mejores oportunidades de calidad en esos territorios. Entonces, fíjense, si uno dice, oye, volvamos al CIMSE, que es una forma, a lo mejor no es la mejor forma para definir calidad, pero si uno dice, ¿sabes qué? Exijámosle a los establecimientos, pensemos en aquellos establecimientos que solamente tienen un nivel de aprendizaje adecuado en ambas pruebas en un 25%. Entonces, fíjense, si este es el porcentaje en los cuales simultáneamente se cumple que un 25%, un 5, 10, 15% de los niños tengan simultáneamente un nivel de adecuado en lectura y matemática, no los mismos niños, sino un cierto porcentaje de un 15% en lectura y un 15% en matemática, no tienen que ser los mismos niños. Fíjense cómo dramáticamente van disminuyendo la cantidad de escuelas que cumplen esos niveles en básica y en media. Si uno dice, ¿sabes qué? Es 25%. Resulta de que solo el 31% de las escuelas de básica cumple esa noción y el 28,2% de media cumple esa definición. Entonces, si ahora dijéramos, tratemos de meter a todos los niños solamente en las escuelas y liceos que cumplen esa definición, ¿qué nos va a ocurrir? Esta es Gran Concepción, y este es en enseñanza básica, y este en enseñanza media. Eso significa que los niños que viven acá tienen más oportunidades de acceder a una escuela de calidad que los niños que están acá. En Coronel, en Lota, hay menos oportunidades que en el Gran Concepción. Y fíjense cómo es la enseñanza media. En la enseñanza media es aún más dramático. Y eso en alguna forma tiene relación con lo que estábamos viendo anteriormente. Hay un tema en nuestros liceos que necesitamos urgente mejorar. Entonces, cuando yo planifico estratégicamente la mejora, no solamente tiene que ser qué escuela o qué niños tienen peores resultados, tengo que pensarlo a nivel de territorio también. Y es importante, y especialmente en la labor que cumplen ustedes, es como entender cómo ustedes pueden aportar a esos desarrollos territoriales y pueden, ojalá, mejorar la educación también desde esta perspectiva de compartir los saberes y las cosas que logran y orientarse, ¿no es cierto?, con el manejo de datos para tener esta carta de navegación que les permiten enfrentar los desafíos que ustedes mismos se impongan. Ojo, que aquí, donde quieren llegar, no lo definen los datos, lo definen ustedes. ¿Cuáles son las preguntas que se quieren hacer? ¿Cuáles son las brechas que quieren cerrar? ¿Cuál es el proyecto educativo que ustedes quieren tener? Eso lo definen ustedes. Los datos los van a ayudar a llegar. El buque es de ustedes, el barco es de ustedes, el velero es de ustedes. Ustedes están aquí con este compromiso, con esta misión, pero ustedes tienen que decir dónde están a llegar. Y los datos y los análisis son una herramienta que les van a permitir, de alguna forma, construir, ¿no es cierto? Lo voy a dejar hasta aquí mejor. Faltó una slide, pero no estaba. Que en el fondo tenía la foto de todos los niños y niñas de la Fundación del Magisterio, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Los niños, esa es la que yo quería, ¿no es cierto? Los niños y niños jóvenes son el horizonte y el norte con lo que ustedes quieren llegar y lograr metas y los sueños que ustedes se definan. Muchas gracias.